Bueno, vamos a arrancar entonces con comunicación celular, ¿sí? Primeramente acá tenemos un cuadro en lo cual te voy a explicar eh, cómo sería esto de la comunicación celular, ¿sí? La comunicación intracelular va a utilizar señales químicas, ¿sí? Y eléctricas para coordinar las funciones y mantener la homeostasis, ¿sí? Recordemos que la homeostasis es la manera en la cual entramos en equilibrio, ¿sí? O sea que el cuerpo siempre va a tender a la homeostasis. ¿Qué implica esto? Que va a tener diferentes acciones, ¿sí? Para llegar al equilibrio y no morir, ¿sí? Esa sería, digamos, la parte importante de la homeostasis. Son mecanismos, ¿sí? que utilice el cuerpo para mantener el equilibrio, o sea, sobrevivir frente a cambios que se puedan producir, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos a un aumento de nuestra temperatura, ¿sí? Eh, como sería la fiebre, ¿sí? Que es un indicador digamos, de alguna infección, ¿bien? ¿Qué va a hacer el cuerpo? Va a aumentar la fiebre. ¿Qué sería el aumento de fiebre? Aumentar el calor corporal. De alguna manera estamos generando una reacción por una enfermedad o por una infección, ¿sí? Entonces el cuerpo requiere de estos mecanismos homeostáticos para llegar al equilibrio, está luchando contra algo para llegar al equilibrio, ¿sí? Bien, acá en este cuadrito las células se van comunicando, ¿sí? Con un intercambio directo de moléculas, ¿sí? Como dice acá, del citoplasma de células adyacentes, a través de las uniones comunicantes, o sea que las células se van a comunicar a través de las uniones. Eso ya sería un tema visto, qué tipo de comunicaciones digamos, tienen las células, ¿sí? Entre sí para comunicarse y para qué. Digamos, eso ya tendría que estar visto de cuáles serían las diferentes comunicaciones que tienen entre las células. Bien, ¿y por qué motivo se van a comunicar? Bien, se comunican para pasar algún tipo de información, algo que tienen que realizar, más que todo en un mismo tejido deben estar comunicadas, ¿sí? Para que todas actúen coordinadamente. Bien, esta interacción entre las proteínas de membrana y las células adyacentes. ¿Qué serían las proteínas de membrana? ¿A qué hace referencia? A los receptores que se encuentran en las membranas plasmáticas, en la cual van a ser los primeros serían las manos de las células, porque en la cual los receptores son los que se van a comunicar con ese mensaje en la cual les va a llegar, ¿sí? Con esa primera sustancia que van a tener en contacto como mensaje, ¿sí? Por eso los receptores o las proteínas, porque en realidad los receptores de membrana son proteínas que están asentadas en la membrana plasmática para poder comunicarse, ¿sí? Y obviamente se comunican para una síntesis y liberación al medio extracelular de moléculas que actúan como mensajeros químicos o señales extracelulares, ¿sí? O sea que estos receptores van a captar, ¿sí? Mensajes químicos o señales extracelulares, para eso están, ¿sí? Y obviamente que van a ser reconocidas por células blanco, ¿bien? Que serían las células dianas, ¿sí? Las moléculas señal o ligando, ¿sí? Se unen a un receptor en la membrana plasmática de una célula blanco, ¿sí? Que va a ser la célula que va a generar la respuesta. Pueden ser proteínas, péptidos, aminoácidos, nucleótidos, lípidos, glucolípidos, glucoproteínas, óxido nítrico, ¿sí? Esas pueden ser las moléculas señales, ¿sí? O sea, las que se va a adherir al receptor, ¿sí? Volviendo a esto, ¿sí? A lo que es la comunicación, ¿sí? Como habíamos dicho, se utilizan señales que pueden ser químicas o eléctricas, ¿sí? Para coordinar las funciones y mantener la homeostasis. Primero vamos a ver una comunicación local, ¿sí?
que la comunicación local tiene que ver con las uniones de hendidura, ¿sí? Digamos, no vamos a explicar en lujo de detalle las uniones de hendidura. Esto ya es digamos, el tema de uniones es un tema previo a para obviamente saber qué tipo de uniones hay, ¿sí? En la cual tiene la célula. Bueno, las uniones hendiduras, a grandes rasgos, ¿sí? Forman conexiones citoplasmáticas. ¿Qué quiere decir? Es como que estarían unidas como tipo puentes, ¿sí? En lo cual se comunica los citoplasmas, ¿sí? Directamente en células adyacentes. ¿Qué serían células adyacentes? Así como que una al lado de la otra. Bien, así se comunican de esa forma, ¿sí? De esa pared lateral, no de la basal, ¿sí? La basal sería la parte de abajo. Bien. Bueno, después tenemos las señales dependientes de contacto, ¿sí? Las señales dependientes de contacto, ¿sí? Requieren de interacción entre las moléculas de membrana de dos células. Bien, ¿cómo sería esto? Tienen una señalización más íntima y no va a requerir una molécula secretada, ¿sí? O sea que están cerca, o sea, la célula que va a emitir, si ahí vemos, la célula emisora emite una molécula señal, pero está tan cerca de la célula blanco en lo cual el receptor lo capta ahí nomás, ¿sí? Esto se da en algunas células, en algunas comunicaciones de algunos tejidos, ¿sí? Bien, algunas se da de esta forma, ¿sí? Compartiendo citoplasma, y otras se da de esa manera. Bien. Después tenemos las señales autócrinas y parácrinas, ¿sí? Bien. Vamos primero a ver las autócrinas, que actúan, ¿sí? Estas señales actúan sobre las mismas células que las secretó. O sea, es una célula en lo cual va a secretar las bolitas negras, son las moléculas señales, la sustancia señal, ¿sí? Que habíamos dicho que pueden ser cualquiera de estas sustancias, ¿sí? Proteínas, péptidos, aminoácidos, nucleótidos, lípidos, glucolípidos, glucoproteína y óxido nítrico, ¿sí? Pueden ser liberadas, pero la misma célula va a tener receptores en lo cual va a captar a la molécula señal. Es autócrina, ¿sí? Se excreta y se recibe la molécula señal. Bien. Y después tenemos las parácrinas, ¿sí? Esto pasa más que todo en el sistema endocrino, ¿sí? Que las señales parácrinas son secretadas por una célula, ahí vemos que la secreta una célula, ¿sí? Y luego va a ser difundida hacia las células adyacentes, allá al lado, ¿sí? En la cual va a recibir la molécula señal en sus receptores, obviamente. Y eso pasa, por ejemplo, en los problemas histamínicos, ¿sí? La histamina es secretada, la histamina de la célula, de una de las células, ¿sí? Parácrinas, y en la cual las células adyacentes va teniendo receptores en lo cual la molécula señal de histamina se va adhiriendo a esas células y es lo que forma, por ejemplo, el estado alérgico cuando a veces tenemos, bien, es el aumento de histamina. Por eso siempre los antialérgicos tienen antihistamínicos para bloquear esos receptores y que no se una la histamina a la célula y no siga produciendo ese tipo de malestar, sensación, digamos, de alergia, por ejemplo, ¿sí? Como un ejemplo más real. Entonces, tenemos acá autócrina, parácrina, otro ejemplo, ¿sí? Este es el ejemplo de la histamina en la cuestión de la parácrina, ¿sí? La histamina liberada a las células adyacentes, ¿sí? Y la autócrina, la misma célula que lo secretó, es la misma que lo va a tomar,
¿sí? Nada más que son células, ¿sí? En lo cual pueden tener varias funciones, doble función, que también lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, después tenemos la comunicación a larga distancia, ¿sí? La comunicación a larga distancia, tenemos acá que pueden estar constituidas por señales eléctricas, ¿sí? Que viajan por neuronas o por señales químicas que viajan en el sistema circulatorio. O sea que podemos hablar del sistema endocrino y del sistema nervioso, ¿sí? Si hablamos de las señales endocrinas, ¿sí? O de sustancias químicas, precisamente, vamos a hablar del sistema endocrino, ¿sí? ¿Qué hace el sistema endocrino? Va a liberar, hay una glándula en lo cual va a liberar las sustancias químicas al torrente sanguíneo, ¿sí? Y luego en el torrente sanguíneo va a viajar, ¿sí? Y va a llegar hasta la célula blanco, en lo cual va a tener los receptores, en lo cual va a captar ese mensaje, esa molécula de mensaje, ¿sí? Y va obviamente reaccionar, dar una respuesta, ¿bien? Es como que la glándula va a enviar un mensaje, ese mensaje va a viajar por el torrente sanguíneo y cuando llegue a una célula que tiene el receptor correspondiente, que capte ese preciso mensaje, ¿sí? No es que todas van a captar ese mensaje, todas las células tienen receptores, pero no todas captan el mismo mensaje, ¿sí? Esas sustancias, ¿sí? Que liberan las células, digamos, las células emisoras, se llaman hormonas, ¿sí? Esas hormonas son mediadores químicos de comunicación, ¿sí? Y control, ¿bien? Son sustancias autocrinas y paracrinas, ¿sí? O sea que no solamente actúan paracrinamente, sino también para secretarse para ellas mismas, ¿sí? Porque actúan en la misma glándula, sería, ¿sí? O sea, la glándula va a liberar la hormona o la libera el torrente sanguíneo para que otra célula con su receptor la capte o para su misma célula, ¿sí? Para su misma glándula, ¿sí? ¿Ves como acá la primera la libera y tiene ahí al ladito el receptor, ¿sí? O si no, paracrina para otros receptores. Bien, todo obviamente se libera en el torrente sanguíneo, ¿sí? Y con respecto al sistema nervioso, ¿sí? No, está bien, de las hormonas ya lo aclaré. Y en el tema del sistema nervioso tenemos una neurona, ¿sí? En lo cual va a tener una señal eléctrica, ¿sí? Ya después cuando veamos sistema nervioso, cómo es que se genera esa señal eléctrica, ¿sí? Y va a otorgar, digamos, va a hacer, ¿sí? Que se libere una sustancia, bien, recordemos que este sería el cuerpo y eso sería el axón, la parte de la cola de la neurona, se va a liberar neurotransmisores, ¿sí? Que estos neurotransmisores van a llevar un mensaje para que realice la otra célula, ¿sí? Que realice la célula, o en realidad esta sería la otra neurona porque es nervioso directamente, ¿bien? Entonces la otra célula, que sería la célula diana, en este caso, va a recepcionar ese mensaje también con receptores, ¿sí? Porque cada neurotransmisor tiene su receptor, ¿bien? Y va a dar un mensaje, que sería la célula target, ¿sí? O la célula, o sería la parte de las dendritas de la otra célula neuronal, ¿sí? Bien, esto entonces, los neurotransmisores son las sustancias químicas secretadas por las neuronas, en lo cual van a difundir en pequeños espacios, que sería ahí donde están las bolitas azules, esa sería la parte presináptica,
¿sí? El espacio presináptico, en lo cual cuando el receptor se une a esa bolita, en este caso sería el neurotransmisor, es porque están haciendo sinapsis, ¿sí? Eso sería. Más o menos para ya ir arrancando un poco y tener un poco más de conceptos con respecto al sistema nervioso, ¿sí? Pero es parte de la comunicación celular, ¿sí? Bien, acá tenemos otro tipo de figura en la cual, ¿ves? Tenemos neurona, axón, sinapsis, ¿ves? Unión del receptor con el neurotransmisor, célula blanco, dendrita. Bien. Y es el neurotransmisor, ¿sí? El que va a traer la información eléctrica, ¿bien? En la cual va a recorrer el axón y las dendritas de las neuronas, ¿bien? Y que va a alcanzar obviamente una sola dirección, no puede volver el neurotransmisor hacia atrás, siempre va hacia adelante, es otra cosa para que sepas. Bien. Bueno, acá están los neurotransmisores nuevamente, ¿sí? Ahí tenemos la dendrita haciendo sinapsis, el axón, salen por la cola y entran por la cabeza, sería algo así, bien, de las células neuronales. Y después tenemos otras sustancias que son las neurohormonas, ¿sí? Son sustancias, ¿sí? Mitad del sistema nervioso y mitad del sistema endocrino, bien. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Está en inglés, pero está bastante entendible si lo vemos de esa manera. Acá tenemos un impulso nervioso, digamos, en lo cual va a ser eliminar los neurotransmisores al torrente sanguíneo. Estos van a viajar y solamente se va a adherir a los receptores de la célula blanco que tengan los receptores de ese mensaje, ¿sí? Acá, como no tiene receptor, en esta no va a responder porque no tiene receptor. Entonces, el mensaje o la neurosustancia, ¿sí? La neurohormona va a seguir hasta que encuentre una célula que tenga su receptor, el que está buscando, y se una y dé obviamente una respuesta, ¿sí? Eso serían las neurohormonas, ¿sí? Sustancias químicas que se liberan. Las liberan las neuronas en sangre para luego actuar sobre células diana, ¿sí? Bueno, tenemos tipos de señales extracelulares, ¿sí? Que se clasifican según la distancia entre las células que sintetizan la señal y también en las células blanco. Tenemos, como habíamos dicho, la señal endocrina, la señal autocrina y la señal paracrina. Bien, según dónde actúen la célula blanco. Si es en la misma célula, es autocrina, si es en otra, es la paracrina, y si es endocrina, se libera al torrente sanguíneo. ¿Sí? Bien. Entonces, en resumen, tenemos la comunicación local, que va a ser por uniones de hendidura en células adyacentes, ¿sí? En la cual tienen conexión con el citoplasma, con señales autocrinas y paracrinas. Y lo de larga distancia, que viajan trayectos largos por el sistema nervioso y circulatorio, ¿sí? Bien, que se utilizan sustancias químicas como hormona, neurohormona y neurotransmisores, ¿sí? Ahora comenzamos con las vías de señalización, ¿bien? Tenemos en las vías de señalización un cuadrito que armé, en lo cual explica a grandes rasgos toda la vía de señalización, ¿sí? Cómo actúa. Con rojo están como los principales, que es lo que nosotros tenemos que tener en la cabeza cuando hablamos de una vía de señalización. ¿Qué se nos tiene que venir en la cabeza? Los cuadros rojos, ¿sí? Cómo comienza, lo que hay en el medio y qué es lo que termina, ¿sí? Y luego lo otro, ¿bien? Como inicial tenemos molécula de señalización, ¿sí? Esa molécula de señalización se va a llamar primeros mensajeros, ¿sí? Porque van a traer los primeros mensajes, ¿bien? Esos primeros mensajeros pueden ser lipófobos, ¿sí? O lipídicas. Sí, no me acuerdo si el nombre lo puse bien. Bueno, lipófobos y lipídicas, o sea que son afín al agua y otros que tienen fobia al agua, ¿sí? Son moléculas que tienen una estructura química
en lo cual le van a permitir la solubilidad o no. ¿Bien? Entonces, esas moléculas de señalización, que son los primeros mensajeros, van a ser captados ¿por quiénes? Por los receptores, ¿sí? Esos receptores, ¿sí?, pueden estar en la membrana plasmática, en el citoplasma o en la membrana nuclear. Allí pueden estar esos receptores, ¿bien? Si son en la membrana plasmática, tenemos los receptores canales, los enzimáticos, los de proteína G y las integrinas, ¿sí? Recordemos que las integrinas son las proteínas integrales, ¿bien? Recordando membrana plasmática. Por eso, para ver este tema, lo básico que hay que saber son membrana plasmática y uniones celulares, intercelulares. ¿Sí? Entonces, para ver este tema hay que saber bien esa base, ¿sí? Bien, esos receptores entonces van a activar moléculas intracelulares, o sea que al unirse moléculas de señalización más receptores van a generar algo, van a activar moléculas celulares que van a estar dentro, intracelulares, ¿sí? Esas moléculas intracelulares van a ser los segundos mensajeros, ¿bien? En lo cual puede quedar solamente como segundos mensajeros y dar una respuesta y pasar directamente a generar respuesta, o haber unas enzimas que son amplificadoras para que la respuesta dure más, dure menos, dure poco, dure mucho, ¿sí? Entonces, estos segundos mensajeros pueden estar unidas a enzimas amplificadoras, ¿sí?, en lo cual van a generar respuestas rápidas o lentas, ¿sí? En cuanto no haya alguna enzima amplificadora, van a también modificar o si van a sintetizar proteínas, o sea, generar proteínas nuevas y obviamente generar una respuesta, ¿sí? Entonces, como que casi siempre hay enzimas amplificadoras porque hace que el efecto genere un efecto duradero, casi siempre. Entonces siempre se utiliza una enzima amplificadora, pero puede ser sencillo la señal, la vía de señal, y puede simplemente de los segundos mensajeros generar una respuesta, ¿sí?, que puede ser rápida o lenta. Bien, este sería en realidad la vía general de señalización, ¿sí? Bueno, tenemos entonces para hacer un repaso, digamos, con respecto a lo que sería generar respuestas rápidas, ¿sí? Por ejemplo, abrir y cerrar algún tipo de canales, ¿sí?, activar una enzima, alterar el citoesqueleto, activar una proteína celular, ¿sí?, o fosforilar proteínas. Todo eso son la parte lenta, ¿sí?, la parte rápida, perdón. Y la parte lenta ya sería si tenemos que generar algún cambio o una modificación en la parte génica de las proteínas, ¿sí? Eso es como que lleva más tiempo, ¿sí? Lo otro es como más rápido, ¿sí? Bien. Ahora entonces vemos el otro cuadrito, ya con la vía de señalización. Ahí estamos. Voy a ampliar un poquito más. Ahí está. Bien. Entonces, acá tenemos, como habíamos dicho, lo primero, moléculas de señalización, ¿sí? ¿Cuáles serían las moléculas de señalización? Habíamos dicho primeros mensajeros, ligandos, se llama también, que se unen a un receptor. O sea que la molécula de señalización se tienen que unir a un receptor sí o sí, ¿bien? Para dar una respuesta, ¿bien? Se van a unir entonces al receptor de membrana, como habíamos dicho. Esos receptores pueden ser cualquiera de estos o estar en la membrana plasmática, en el citoplasma o en la membrana nuclear, ¿sí? Y esta unión, ¿sí?, de ligando-receptor van a activar moléculas de señalización intracelular, en lo cual serían los segundos mensajeros, ¿sí?, que serían moléculas intracelulares como respuesta de una molécula extracelular, ¿sí? O sea, ¿por qué digo eso? Porque va a responder frente a una molécula
extracelular, que sería el primer mensajero. Bien. Y luego vamos a modificar las proteínas diana. Me comí diana, puse proteína sola. Vamos a modificar las proteínas diana, ¿sí? En la cual van a generar una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sería esto? Que van a modificar proteínas diana. Iniciar, por ejemplo, una síntesis de proteína o modificar las proteínas y obviamente eso genera una respuesta, ¿sí? Si nosotros modificamos una proteína, vamos a tener un cambio, una modificación, ¿sí? Bien. Entonces, una célula, ¿sí? Puede responder a una señal química, ¿sí? Solo si tiene las proteínas receptoras correspondientes para esa señal. Como decíamos antes, toda célula va a tener su receptor correspondiente, ya sea de membrana o ya sea en el núcleo o sea en el citosol, ¿sí? Va a tener un receptor, ¿sí? En lo cual va a captar ese primer mensajero, ¿sí? Bien. Vamos entonces a continuar. Tenemos receptores, núcleo, citosol y membrana celular. Bien. Estos son los lugares en los cuales vamos a poder encontrar los receptores. Disculpa que estoy resfriada. Ahí estamos. Bueno, entonces tenemos que vamos a encontrar los receptores en el núcleo, en el citosol o en la membrana celular. Bien, vamos primero los receptores de señales intracelulares, o sea, dentro de la célula. Bien, tenemos aquí los que están receptores intracelulares en la membrana del núcleo, ¿sí? Ahí tenemos el núcleo, ¿sí? O los que están en el citosol, ¿sí? En lo cual los receptores tienen características diferentes, ¿sí? Tienen características diferentes, en lo cual sus mensajeros van a ser diferentes también de uno que de otro. Bien. Las uniones de los receptores citológicos o nucleares tienen una respuesta lenta, ¿sí? Y modifica actividades génicas, ¿sí? O sea que toda comunicación celular, ¿sí? O vía de señalización intracelular va a tener que ver con una respuesta lenta, ¿sí? Y una modificación con respecto a la actividad génica de la proteína. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve más que todo para el tema, para comprender, digamos, en los diferentes sistemas, porque, digamos, se altera o se modifica alguna reacción, ¿sí? De ese sistema, de ese funcionamiento, ¿bien? O en patologías. ¿Sí? También se puede ver este tipo de casos así, ¿bien? Perfecto. Después empezamos con los receptores de membrana. Bueno, acá hay otro más, otra imagen más, fluido extracelular, la membrana plasmática. Tenemos entonces citoplasma y receptor intracelular. ¿Sí? Ahí están como los triangulitos, son los receptores, uno está en el núcleo y otro está en el citosol, y las pelotitas rojas son las moléculas de señalizadoras. ¿Sí? Bien. Tenemos como otro ejemplo, no sería como ejemplo, sino para comprender, digamos, ya en ejemplo la vía de señalización. Tenemos receptores intracelulares. Son proteínas que se ubican en el citoplasma o en el núcleo, ¿sí? ¿A dónde se van a unir? Se unen a moléculas señales que pueden ser liposolubles, que pueden difundirse a través de la membrana plasmática, ¿sí? O sea, que en el cuadrito en el primero, acá, vamos a volver, acá, en el cuadrito. Entonces, los primeros mensajeros
de los receptores de citoplasma y membrana nuclear, ¿qué van a ser? ¿Lipófobos o lipídicas? Toda molécula lipídica es la que va a ingresar, ¿sí? La que son lipófobas van a solamente a unirse a receptores de membrana plasmática. Es para ir relacionando, ¿sí? Entonces, si solamente pueden entrar moléculas que pueden difundirse a través de la membrana plasmática, entonces tienen que ser lipídicas, ¿sí? Bien. Entonces acá son liposolubles, ¿sí? Que pueden difundirse a través de la membrana plasmática y poder ingresar. Entonces, estas proteínas que se ubican en el citoplasma o en el núcleo van a formar un complejo con la molécula señal, que va a interactuar directamente en los genes, ¿sí? O sea, esa va a ser la actividad que van a tener, o sea, la comunicación que tiene que ver con los receptores que están en el citoplasma o en el núcleo. Vamos a ver una respuesta a nivel genética, ¿sí? Bien, y acá tenemos obviamente un ejemplo: proteína transportadora en la sangre, la hormona va al núcleo del ADN, forma un complejo receptor-hormona, ¿sí? Hay también un receptor en el citosol y que obviamente hace una transcripción de ARN mensajero. O sea, va a formar una proteína con una modificación. Por ejemplo, con esto de que no impactó o no tenemos una proteína o tenemos deficiencia en alguna proteína, bueno, tiene que ver con esto de la comunicación, ¿sí? Hay algo acá que ingresó, que hizo modificar una de nuestras proteínas y que no se realizó correctamente o que tiene alguna anormalidad, por ejemplo, ¿sí? Las hormonas lipídicas, como por ejemplo, bueno, acá hay otro ejemplo, como la progesterona, el estrógeno, la testosterona, se unen a receptores intracelulares de la célula blanco, ¿sí? Estas hormonas, que son primeros mensajeros, se unen a receptores directamente intracelulares, como ejemplo, ¿sí? Bueno, tenemos entonces los receptores de membrana, ¿sí? Tenemos los receptores de membrana, los canales, ¿sí? Los enzimáticos, los asociados a proteína G y los receptor tipo integrina, ¿sí? Vamos directamente a hacer como un tipo repaso de los receptores. Igualmente ahora lo vamos a ver bien en detalle cada uno y después más aún en detalle, ¿sí? Primeramente, los enzimáticos van a tener dos regiones, una parte que trabaja como receptor, cumple dos funciones, las enzimáticas, esos receptores. Uno actúa como receptor, que sería la parte extracelular, ¿sí? Y la otra como enzima en el citoplasma, ¿sí? Va a tener ligando de receptores enzimáticos, por ejemplo, como la insulina o las citocinas, ¿bien? Y actúan con la tirosinasa. Ahora ya vamos a ir bien en detalle qué es cada cosa. Después tenemos las asociadas a proteína G, ¿sí? Que son proteínas transmembrana, ¿sí? Saber entonces qué son las proteínas transmembranas con respecto a la configuración de la membrana plasmática. Sus ligandos son hormonas, ¿sí? Tienen una enzima amplificadora, ¿sí? Como la adenin ciclasa o la fosfolipasa C, ¿sí? Después las tipo integrina, ¿sí? Son las que están adheridas al citoesqueleto, ¿sí? La unión ligando-receptor hace que actúen enzimas intracelulares, ¿sí? O que alteren el citoesqueleto, por ejemplo, el tema de la coagulación, ¿sí? O el reconocimiento inmune, bien, tiene este tipo de comunicaciones. Y los canales, ¿sí? Están regulados por compuertas, ¿sí? Los ligandos casi siempre son neurotransmisores, ¿sí? O neurohormonas. Y la unión del ligando con el receptor lo que casi siempre hace es abrir y cerrar la compuerta del canal, ¿sí?
es como algo general, pero ahora lo vamos a ver bien en detalle de cada uno, ¿sí? Bien. Tenemos entonces los receptores de membrana, que acá por ejemplo tenemos otro cuadrito lindo que dice receptores de superficie celular, son proteínas transportadoras, ¿sí? Ubicadas a lo largo de toda la membrana plasmática, que se fijan, ¿sí? Las moléculas señal hidrosolubles, que no pueden difundirse a través de la membrana, por eso no pueden ingresar, ¿sí? Porque son lipófobas. Bien, hacerse sustancias lipófobas hace que, bueno, no les queda otra que unirse con esos receptores, ¿sí? Bien, como está acá en la imagen, son los receptores de superficie, ahí están los segundos mensajeros, bien, ya adentro, y acá vienen esos segundos mensajeros, en lo cual se unen a sus receptores de membrana, ¿sí? Las hormonas peptídicas como la insulina, ¿sí? Los neurotransmisores, las neurohormonas que no está acá y los factores de crecimiento se unen a este tipo de receptores, ¿sí? Bien, acá tenemos otro, ¿sí? Ahí tenemos las bolitas, las bolas celestes, las grandes, son los receptores y lo que sería los gusanitos esos serían como los primeros mensajeros, ¿sí? La molécula señal. Bien, vamos primero entonces con la primera, que serían las moléculas. Quería aclararlo, pero... bueno, no, está bien. Vamos entonces directamente con las diferentes tipos de moléculas. Tenemos entonces... acá no, acá le hice un ejemplo de cada una para que... me había perdido, pero no, acá está. Le hice un ejemplo de cada una rápida para después empezar a hacer más hincapié en cada una. Bien. En la primera, los receptores asociados a canales iónicos, ¿sí? Son proteínas, como habíamos dicho, de transmembrana que se organizan en una estructura en forma de canal que cruza la membrana plasmática y permite el flujo de iones a través de ella, ¿sí? Espero que la veamos más en detalle. ¿Sí? Tenemos el medio extracelular, ¿sí? Tenemos los canales, que sería, por ejemplo, un receptor, no importa el nombre de acetilcolina o no, después lo vamos a ver. Tenemos el que donde dice acetilcolina, es una molécula de señalización, ¿sí? Tenemos los sitios de uniones, ¿ves? Allí es donde se va a unir la molécula, las pelotitas violetas, ¿sí? Y obviamente este canal iónico está cerrado, ¿sí? Cuando llega estas pelotitas, ¿qué va a pasar? Va a haber aquí un juego en la cual entre el sodio y el calcio van a permitir que el canal se abra para que las pelotitas ingresen a sus receptores, ¿sí? Eso para que se entienda. Después, los receptores de actividad enzimática. Bien, poseen una actividad enzimática que es activada por el ligando. ¿Quién es el ligando? La molécula de señalización. La mayoría son proteínas que atraviesan una sola vez la membrana y poseen un sitio extracelular para la unión del ligando. En general son receptores por factores de crecimiento. Habíamos dicho que tienen una parte en la cual se van a unir al ligando, ¿sí? Y después tienen otra parte que es extra, que está adentro, intra, tiene una parte extra y una parte intra, atraviesan la membrana, ¿sí? Y esto es lo que van a unirse para hacer, digamos, la segunda parte de los segundos mensajeros, ¿sí? Acá es donde se va a unir el ligando con el receptor y luego acá ya aparecería los segundos mensajeros, ¿sí?
Después acá tenemos los receptores asociados a proteína G, regulan indirectamente la actividad de una enzima o un canal en la membrana plasmática. Todos los receptores asociados a las proteínas GPtasa pertenecen a una familia de proteínas que atraviesan 7 veces la membrana y son las más abundantes, incluyen la rodopsina y los receptores olfatorios, ¿sí? Entonces acá tenemos, esa sería una proteína, ¿sí? Un receptor, por ejemplo, acá ponen un receptor de adrenalina, ¿sí? En la cual, ¿qué se va a unir? Una molécula de señalización, una sustancia, la adrenalina, es la que se va a unir, en la cual tiene un sitio de unión, en la cual se va a unir la adrenalina. Y acá, por ejemplo, tenemos que la adrenalina es una hormona, bien, ¿dónde es secretada? Bueno, si sabemos endocrino, podemos saber dónde es secretada la adrenalina, en la cual va a estar unida a una proteína G, ¿sí? Que es la que va a hacer que desencadene todo lo que produce la adrenalina, ¿sí? La respuesta. ¿Qué nos produce la adrenalina? Esa sensación, digamos, que tenemos, bien, lo va a producir gracias a este complejo a esta comunicación celular que se tiene. Bien. Después tenemos las integrinas. Bien. Este es una imagen sacada del Silverton, que parece una muela. Esta también atraviesa la membrana plasmática con su receptor. Bien, esta integrina va a atravesar también la membrana celular y va a tener una proteína de anclaje siempre, en la cual va a estar pegada al citoesqueleto. Por eso siempre las integrinas, la respuesta que van a dar va a ser modificación en el citoesqueleto. Y acá dice, la unión del ligando a los receptores tipo integrina alteran el citoesqueleto. O sea que van a dar respuestas a cambios a eso, ¿sí? Como un pequeño resumen, ¿sí? Acá tenemos las diferentes imágenes de los receptores asociados a un canal iónico, el receptor asociado a proteína G, ¿sí? Y receptores asociados a enzimas. Están muy lindos los dibujos. En general, entonces, el canal, la unión del ligando va a abrir y cerrar canales, el enzimático actúa en una enzima intracelular, la proteína G abre canales iónicos o altera actividad enzimática, ¿sí? Se me cerró el power, ahí está. Y la integrina altera el citoesqueleto, ¿sí? Como algo muy, muy resumido, ¿sí? Y acá tenemos, como para cerrar el tema de receptores intra y de superficie, están las diferentes imágenes, como por ejemplo el receptor intracelular, que sería lo negrito, la proteína transportadora, que va a traer ese segundo mensajero, ¿sí? Ese primer mensajero, hacia la célula diana, en la cual, como es liposoluble, va a traspasar la membrana y va a ingresar por los receptores intracelulares. En cambio aquí los receptores están en la membrana porque son hidrosolubles, no pueden pasar la membrana, entonces están estos receptores, ¿sí? Con una molécula señal hidrofílica o hidrosoluble, ¿sí? En lo cual capta y dan una respuesta, ¿sí? Volviendo a este tipo de moléculas, bien, tenemos entonces las moléculas de señalización que habíamos dicho, lipófilas o lipófobas, ¿sí? Que son afín o no, o si pueden pasar la membrana plasmática o no. Hidrófilas o lipófilas, ¿sí? Cualquiera es lo mismo. ¿Cuál serían cuál es cuál? Y también para entender el tipo de sustancias, bien, en la cual van a ser utilizadas. Tenemos las hidrófilas, que van a ser polipéptidos y aminas, bien. Estas difunden las hidrófilas,
difunden a través de la membrana, perdón, las lipófilas difunden a través de la membrana, ¿sí? Como la testosterona, vamos a ver esta primero. Difunden a través de la membrana, o sea, de la bicapa lipídica, uniéndose a receptores nucleares del citosol, ¿sí? Estas van a activar un gen o promueven la transcripción, ¿sí? O reprimen la actividad génica, ¿sí? Es una respuesta lenta, van a dar siempre una respuesta lenta. O sea, nosotros que vemos algunas sustancias, por ejemplo, los esteroides, ¿sí? Como la testosterona, va a producir una reacción lenta, una comunicación lenta y se va a unir a receptores intracelulares. ¿Para qué nos sirve esto? Para entender las patologías, las enfermedades y cómo funciona el cuerpo humano. Los esteroides son moléculas originadas a partir del colesterol, cuyo núcleo es característico por la presencia de anillos, ¿sí? Y después tenemos los lipófobas o hidrófilas, ¿sí? No difunden y promueven, el líquido extracelular y se unen obviamente a receptores proteicos, ¿sí? Que dan respuestas rápidas, ¿sí? Respuestas de membrana. ¿Y quiénes serían estos? Los polipéptidos y las aminas. Bien, los polipéptidos, unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos, ¿sí? Como la insulina. Bien, la insulina da actividad rápida y si nos ponemos a pensar, cuando tenemos un aumento de glucosa, ¿qué hace el páncreas? Libera insulina y ahí nomás actúa la insulina, ¿sí? Entonces damos a pensar, o si analizamos el funcionamiento del cuerpo humano y más la parte endocrina, ¿qué tipo de reacción está dando? ¿Sí? Una respuesta rápida, no puede demorar a hacer una proteína para que baje la glucosa. No, entonces tiene que ser una sustancia que automáticamente, digamos, baje la glucosa, ¿sí? Al tener aumento de glucosa, obviamente produce una acidosis en sangre y obviamente un montón de consecuencias graves, ¿sí? Un pH bajo, ¿sí? Y las aminas, ¿sí? Estructura que posee un grupo amino conectado a un anillo aromático, como por ejemplo la adrenalina, ¿sí? También produce una reacción rápida de adrenalina, ¿sí? Pero después obviamente baja, ¿bien? O va decayendo. No podemos estar en constante adrenalina, que a veces lo que se produce en las drogas y hace un efecto contrario al sistema nervioso. Bien, tenemos otro tipo de clasificación química de las moléculas señalizadoras, ¿sí? Son, bueno, habíamos dicho, péptidos y proteínas, que tenemos los oligopéptidos, las endorfinas, la vasopresina, ¿sí? Hormonas liberadoras tiroideas, bien, polipéptidos como glucagón, insulina, hormona de crecimiento, renina, hormona estimulante, o sea, de los folículos, la FSH, ¿sí? Que es la que cuando la mujer ovula es la que se libera, ¿sí? La luteinizante, la LH, la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, la eritropoyetina, ¿sí? Que es la que es la enzima la hormona que ayuda a la formación de los glóbulos rojos, los factores de crecimiento, los interleucinas, bien. Todas estos son moléculas señalizadoras, o sea, primeros mensajeros. Estas van a dar una respuesta. Estas son liberadas por alguna glándula, por alguna célula, en la cual van a ser captadas por alguna membrana, por algún receptor de membrana, ¿sí? Y obviamente dar una respuesta, ¿bien? Después tenemos los derivados de aminoácidos como la serotonina, la melatonina, los GABA, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de la glucosa, el glutamato, la histamina, las catecolaminas, como la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, ¿sí? Que son la adrenalina para obviamente estimular, aumentar los vasos sanguíneos, la noradrenalina para bajar y contraer los vasos sanguíneos, dopamina para digamos, doparlo, como dice dopamina,
y la acetilcolina también, ¿sí? Las dos primeras dan reacciones rápidas, ¿sí? Y después tenemos los esteroides y derivados como el precursor, el colesterol, ¿sí? Como el cortisol, la aldosterona, la vitamina D, los andrógenos y los estrógenos. Estos son moléculas señalizadoras que van a tener una respuesta lenta. Si se unen a un receptor intracelular, ¿sí? Ya sea del citoplasma o del núcleo, van a generar una respuesta lenta, ¿sí? El tema del cortisol, que es una de las hormonas que se libera en las suprarrenales, ¿sí? Estos se van a unir a receptores intracelulares. Por ende, a largo plazo hace mal liberar tanto cortisol. Por eso el estrés, que una de las clínicas, el aumento del cortisol, hace que luego de un largo tiempo se empiecen a ver los efectos, ¿sí? Las hormonas tiroideas, que son derivadas de la tirosina, la T4 y la T3, ¿sí? Y los derivados del ácido araquidónico, como las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿sí? O sea que estas son las hormonas tiroideas, también son de efecto, digamos, de respuesta rápida, ¿sí? Igual que el ácido araquidónico. Vean que hay vía de señal en el Silverton A y cómo funcionan. El de las hormonas tiroideas no, pero del ácido araquidónico sí. Podés ver como para más o menos cómo se maneja y qué respuesta es la que da, ¿sí? Pero son moléculas de señalización que dan respuestas rápidas porque se unen a receptores de membrana, ¿sí? Bien. Vamos entonces con la transducción de señales, ¿sí? Quiero ver acá, bien. Vamos entonces con la transducción de señales que tenemos. Primeramente, bien, ¿qué sería la transducción? ¿Sí? Que es un proceso por el cual una molécula de señalización, lo que sí, a medida que vamos viendo el video, este video después yo te lo voy a dejar para que vos lo puedas ver varias veces, recordar, digamos, que la transducción o la comunicación lleva un proceso en la cual participan varias actores, ¿sí? Ya vimos los primeros mensajeros, quiénes son, por qué son, cómo se clasifican, cómo actúan, lento, rápido, según qué. Después vimos la parte de los receptores, que ahora ya la vamos a ver con más especificidad, ¿sí? Y ahora vemos el tema, digamos, de cuál sería este proceso, ¿sí? De estos primeros mensajeros que vimos como primeros participantes, ¿sí? Entonces, la transducción de señales es un proceso por el cual una molécula de señalización extracelular activa un receptor, ¿sí? Que puede ser de membrana o intracelular, en la cual va a modificar moléculas intracelulares, ¿sí? Que esos serían los segundos mensajeros, para generar una respuesta, ¿sí? Entonces, la traducción va a contar con moléculas de señalización extracelular, que se llamarían primeros mensajeros, los transductores, que serían las proteínas, los receptores, y las moléculas intracelulares, que serían los segundos mensajeros, ¿sí? ¿Cómo funcionaría esto? Tenemos la señal extracelular, cualquiera de esas sustancias que vimos recién, se une a su receptor correspondiente, ¿sí? Recordemos que son específicos, se ubica en la membrana plasmática, ¿sí? Supongamos que sean receptores de membrana, en la cual este debe ser transformado, ¿sí? En una respuesta celular, en lo cual es denominada transducción de señales, involucrado reacciones intracelulares, ¿sí? O sea que, digamos, tengamos en cuenta que no es tan cuadrado, ¿sí? Da una reacción y va a desencadenar reacciones, ¿sí? Esas respuestas son una serie de reacciones, ¿bien? Eso también para tener en cuenta, ¿sí?
¿Cuál sería una transducción de señal básica? Bueno, acá los tenemos a los dos. Un primer mensajero que señala leo de derecha a izquierda, ¿sí? Es como que voy correlacionando las dos imágenes, ¿sí? Tenemos el primer mensajero, una molécula de señalización, en lo cual se va a unir a un receptor de membrana, en este caso es un transductor, que es lo que vamos a ver más que todo, receptor de membranas, no vamos a ver mucho los intracelulares, vamos a ver los de membrana, los receptores de membrana, en la cual va a activar una molécula de señalización intracelular, que sería el sistema de segundos mensajeros, ¿sí? Que van a modificar a las proteínas diana, ¿sí? Que van a generar una respuesta, ¿sí? Eso sería como lo básico que uno tiene que tener en la cabeza, cómo funciona. Teniendo esta en la cabeza, uno después puede entender sistema nervioso, endocrino, renal, ¿sí? Esto es lo básico, ¿bien? Sin esto, uno no puede entender los otros temas, o vamos, más o menos, digamos, puede entenderlo, pero en realidad esto es como realmente funciona. ¿Sí? Las vías de transducción de señales, como dice acá, la mayor parte de las traducciones de señales implican una combinación de estos mecanismos entre segundos mensajeros y reclutamiento de proteínas. Cada vía es una serie de proteínas distintas que operan en secuencia mediante cambios de conformación de la proteína siguiente, ¿sí? Y el primer mensajero es una molécula extracelular, como habíamos dicho, llamada ligando, ¿sí? Entonces acá nosotros vemos, es una célula que emite la señal, el primer mensajero, que es la pelotita verde, van a un receptor de transmembrana, puede ser que tengamos un efector o no, ¿sí? Del izquierdo hay un efector, en el otro no hay problema, puede haber una enzima también, ¿sí? En la cual va a producir un segundo mensajero, en la cual va a activar una proteína blanco y va a dar una transcripción de supervivencia, de síntesis de proteína, de movimiento, de muerte celular, de cambio metabólico. ¿Sí? Todo esto puede dar la respuesta, ¿sí? Dependiendo qué sustancia sea, ¿sí? Qué molécula de señalización o qué primer mensajero sea el que va a dar determinada respuesta, ¿sí? O de movimiento, o de supervivencia, ¿sí? Cuando hay un desequilibrio homeostático. Está muy lindo el cuadrito ese. Y obviamente, ¿sí? Esas moléculas, ¿sí? Digamos acá con respecto a las vías de transducción, ¿sí? Acá si nosotros vemos en este cuadrito, ¿sí? Tenemos que la molécula de señalización se va a unir a un receptor de membrana, va a iniciar una transducción de señales mediante proteínas, con unas enzimas amplificadoras va a generar segundos mensajeros o directamente va a dar segundos mensajeros, puede tener o no la enzima, eso va a depender. Esos segundos mensajeros van a hacer lo siguiente, van a alterar los canales iónicos, por ejemplo, ¿sí? Bien, en la cual puede hacer que entre más o menos algún tipo de ion, bien, y puede producir alguna de estas actividades, ¿sí? Puede liberar proteinasas, en la cual va a dar proteínas fosforiladas o un aumento de calcio intracelular, ¿sí? O proteínas ligadoras del calcio, en la cual va a dar una respuesta celular, ¿sí? O sea que esos segundos mensajeros, como dice acá, no sé si se entiende, pero dice, modifican proteínas internas, ¿sí? Todo esto va a generar una cascada de transducción de señales, como habíamos dicho, una serie de reacciones a partir del segundo mensajero. No es que de ahí una respuesta como veíamos al principio, del segundo mensajero nacía una respuesta. Obviamente va a dar una respuesta, pero antes que de una respuesta va a haber diferentes tipos de reacciones, ¿sí? O sea, una cascada de transducción de señales. Frente a un estímulo inicial va a ir inactivándose y activándose. O sea, lo inactivo pasa a lo activo, que es lo que pasa con la coagulación, ¿sí?
Entonces, la conversión del sustrato en producto en el paso final de la cascada, ¿sí? Pasa de inactivo a activo, ¿sí? A inactivo a activo, B inactivo, B activo, C inactivo, C activo, sustrato, producto, ¿sí? O sea que todo esto se va a producir, digamos, una cascada de reacciones en cadena que va a depender una de otra y termina en una reacción final dando un producto, ¿sí? Por eso las vías de traducción de señales forman una cascada, ¿sí? También tener en cuenta que en las células que tienen amplificación de señales, como las enzimas amplificadoras, van a convertir las moléculas de señalización en múltiples segundos mensajeros. Eso es lo que hace una enzima amplificadora, es convertir, ¿sí?, una molécula de señalización en múltiples segundos mensajeros, ¿sí? Es un proceso que comienza cuando el primero mensajero se combina obviamente con el receptor, ¿sí?, y forma un complejo receptor-ligando y allí actúa la enzima amplificadora produciendo, digamos, multiplicar los segundos mensajeros, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho acá, con el tema de las amplificaciones señales, ¿sí?, la unión entre una molécula señal y su receptor en la membrana plasmática produce una cascada de reacciones intracelulares donde participan muchas proteínas celulares. En esta cascada de reacciones consiste una serie de reacciones donde el producto de una reacción activa o inhibe a la enzima que participa el paso siguiente, ¿sí? Dice, ¿ves? En esta cascada de reacciones intracelulares recibe el nombre de amplificación de señales y es necesaria para que la célula produzca una respuesta generalizada a la señal inicial, ¿sí? Cuanto mayor sea la cantidad de pasos en una cascada, la amplificación del efecto de la señal también lo será, ¿sí? O sea, más reacciones intracelulares hace, o sea, es que más amplificado estuvo su respuesta, digamos, no su respuesta, su señal, ¿sí? Ahí está el cuadrito. Bueno, como para arrancar, digamos, ¿sí? Más que todo para los temas, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, el ejemplo de la acetilcolina, que es un neurotransmisor, la acetilcolina. La acetilcolina sería el primer mensajero o el ligando, ¿bien? Están como de los dos lados y también escrito ahí mismo dentro de lo que es el Silverton. Tenemos el ligando, que sería la acetilcolina como primer mensajero. Tenemos el receptor, ¿sí?, que es un receptor de acetilcolina, ¿sí? Tiene una enzima amplificadora, o sea que sería el EA, ¿bien? Como segundo mensajero vamos a tener el calcio, ¿sí? Luego va a amplificar esto en miosina y troponina, ¿sí?, que van a dar una respuesta, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta? Bien, la miosina, la contracción muscular esquelética, ¿sí?, y la troponina, una contracción muscular cardíaca, ¿sí? Esto, supongamos que es una persona que tenga una enfermedad al corazón, ¿sí? Obviamente se va a ver modificado esta troponina, contracción muscular cardíaca. Nosotros tenemos esta enzima, pero esta proteína, que es la troponina, ¿sí?, que se encuentra en la contracción muscular cardíaca, ¿sí? Si nosotros tenemos una mayor contracción muscular, o sea, quiere decir que vamos a estar liberando, o sea, mayor contracción muscular cardíaca, o sea, vamos a estar liberando mayor troponina en sangre. Si liberamos mayor troponina en sangre, quiere decir que eso se está contrayendo más, que se está pegando más acetilcolina a los receptores de acetilcolina, que se está liberando mucho más calcio. Bueno, si medimos esa troponina y supera los niveles normales, bueno, hay una contracción muy fuerte. Hay algo que esté, o sea, o estuvo en paro o le ocurrió un paro, ¿sí?, al paciente, a la persona, ¿sí? Entonces todo esto ayuda a entender también desde el problema, desde la patología,
a dónde, ¿sí? A dónde estaría el inicio, ¿sí? Bien, es como para entender, digamos, también la patología. Un ejemplo, ¿sí? También puede ser con el tema de la miosina, ¿sí? El tema de la contracción muscular esquelética de los músculos del cuerpo. Ese, por ejemplo, es un ejemplo básico de transducción de la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina es un primer mensajero que se une a un receptor de acetilcolina, en lo cual utiliza una enzima amplificadora que va a hacer liberar calcio como segundo mensajero y por ende va a liberar miosina y troponina, ¿sí? Una va a dar como respuesta a la contracción muscular esquelética y la troponina va a dar como respuesta a una contracción muscular cardíaca, ¿sí? Esa sería la explicación de la vía de transducción de la acetilcolina, ¿sí? Obviamente podés empezar dónde se libera esa acetilcolina. Es un neurotransmisor que lo libera una neurona, ¿sí? Bien, gracias a podés empezar a hacer el recorrido de cómo se libera esa acetilcolina, cómo funciona la neurona. Después cuando veas nervioso, obviamente vas a poder unir digamos, por qué se libera acetilcolina en las neuronas y por qué pasa esto. Es como que primero vemos esta parte y después vemos la parte de por qué se larga acetilcolina, ¿sí? Porque la neurona larga esto, que es una neurohormona, ¿sí? Esto es una neurohormona. Bueno. Y bueno, y ahora vamos a ver si los diferentes receptores, ¿sí? Tenemos acá receptores enzimáticos y demás. Bueno, voy a cortar el video y empezamos nuevamente con otro video explicando ya en detalle los otros receptores, ¿sí?